El día que mi mujer me pidió que fingiera ser su primo delante de un desconocido en un restaurante, supe que algo no iba bien. Por favor, Rubén. No preguntes. Solo hazlo. Es una cosa de trabajo, me dijo mientras se retocaba los labios en el retrovisor del coche, sin siquiera mirarme a la cara. Yo solté una risa medio irónica, pero ella no respondió. Esa seriedad me dejó frío. Me metí en el papel sin entender nada, y entramos juntos en ese restaurante en El Porvenir, un sitio pijo donde jamás habíamos cenado. En la mesa nos esperaba un tipo de unos 40 y tantos, bien vestido, pelo engominado y una sonrisa tan ensayada que daba asco. Se levantó, saludó a Laura con 2 besos, y a mí con un apretón de manos como si estuviera firmando un contrato. Así que tú eres su primo Rubén, dijo con ese tono que usan los que saben que están mintiendo pero les da igual. Sí, de toda la vida, contesté, tragándome la bilis. Durante la cena, me quedé callado casi todo el rato, observando. Laura actuaba como si llevara años en ese papel. Reía, lo tocaba en el brazo, cruzaba las piernas con esa confianza que solo ves cuando hay historia. Y yo ahí, como un idiota, jugando al primo simpático mientras me tragaba los celos. En un momento, el tipo le trajo una cajita pequeña, y cuando la abrió, dentro había una pulsera de oro blanco. Ni el día de nuestro aniversario me regaló algo así. Cuando salimos del sitio, ella me pidió que no dijera nada. Que era un tema laboral delicado. Y ahí fue cuando lo solté. ¿Te estás tirando a ese tipo o solo te estás riendo de mí? No gritó. No lloró. Ni siquiera se molestó en fingir sorpresa. Solo se quedó callada. Y ese silencio fue peor que cualquier respuesta. Esa fue la primera grieta. No porque tuviera pruebas. No porque la pillara. Sino porque por primera vez me miró con cara de no te metas en esto. Y supe que algo dentro de mí acababa de romperse. Porque una mujer puede tener secretos. Pero cuando te mira como si fueras un estorbo, como si ya no pintaras nada, ahí sabes que se acabó la película. Pero en vez de explotar, decidí observar. No reaccionar. Porque si había algo que me estaba ocultando, lo iba a descubrir. No como un loco paranoico, sino como alguien que ha decidido que, esta vez, no va a perdonar. Después de aquella cena, volví a casa con la cabeza hecha un nudo. Laura, por su parte, actuó como si nada hubiera pasado. Se quitó los tacones, se puso el pijama de siempre y se metió en la cama como cualquier otra noche, sin dar más explicaciones. Ni una disculpa, ni una excusa, ni un intento de convencerme de que lo de finge que eres mi primo no era lo que parecía. Y yo, en vez de montar una escena, decidí seguirle el juego, no por cobarde, sino porque tenía que entender qué estaba pasando antes de abrir la boca y reventarlo todo. Esa noche no dormí, me quedé tumbado en el sofá, mirando al techo, pensando en cada detalle que se me había escapado. Empecé a repasar las últimas semanas, buscando señales que en su momento no vi o no quise ver. Empecé a notar que todo encajaba de forma inquietante. Las salidas al gimnasio que nunca sudaban, los turnos cambiados de la oficina, las risas con el móvil que siempre acababan en un es del grupo de las chicas. No era paranoia. Ya no. Al día siguiente, me levanté temprano y llevé a Carla al colegio. Laura dormía aún. Mientras conducía, pensaba en lo jodidamente bien que había montado todo. No me había dejado ni una pista concreta, nada que pudiera señalar directamente, pero sí había algo peor, su actitud. La forma en que me hablaba últimamente, como si le diera pereza escucharme, como si todo lo que yo dijera ya no importara. Como si estorbara. No dolía solo por el engaño, dolía porque me había dado cuenta de que había estado viviendo con una desconocida durante más tiempo del que estaba dispuesto a admitir. Al volver del colegio, decidí que no iba a espiarla.
No iba a seguirla por la ciudad como un desesperado, ni rebuscar en su bolso como un adolescente celoso. Lo mío era otra cosa. Necesitaba provocarla, obligarla a mostrar su verdadera cara. Y para eso tenía que ponerla incómoda. Ese sábado, le dije que había quedado con unos amigos que no existen. Me inventé que nos íbamos a un pueblo cerca de Córdoba para un almuerzo largo, con copas. No me creyó. Se le notó en la forma en que respondió con una, que bien demasiado rápido, sin hacer ni una sola pregunta. Nadie quiere saber más cuando tiene la conciencia sucia. A propósito me duché, me perfumé, me puse ropa que hacía años que no usaba, y salí por la puerta sin mirar atrás. Pero no me fui a ningún pueblo. Me senté en una cafetería frente al edificio donde trabajaba ella, a revisar mentalmente cada cosa que necesitaba comprobar. Sabía que ella no se quedaría en casa, sabía que algo pasaría ese día, aunque no supiera exactamente el qué. A eso de las 12, llamé a un viejo conocido que trabaja en seguridad privada, uno de esos tipos que hacen vigilancias, recogen matrículas, hacen fotos discretas sin hacer preguntas. Le conté por encima lo que necesitaba. Le ofrecí pagarle por cada información que me diera. El tipo no preguntó demasiado. Me dijo que podía tenerme un informe en 3 días si le pasaba las rutinas de ella. No me hizo sentir mejor, pero al menos me dio una sensación rara de control. Como si me estuviera defendiendo de algo inevitable. El domingo, sin aviso previo, Laura me propuso salir a almorzar los 3. Yo acepté, no por ganas, sino para observarla mejor. Fuimos a un sitio familiar, donde íbamos antes con más frecuencia, cerca del parque de María Luisa. Mientras Carla jugaba con un cuaderno de dibujos, Laura me hablaba de su semana, de su jefe nuevo, de que una compañera se había separado. Y ahí, como quien no quiere la cosa, soltó una frase que me dejó helado: lo bueno de los matrimonios largos es que uno aprende a convivir con los cambios sin hacer preguntas innecesarias. No respondí. Solo asentí, como si me hubiera parecido una frase filosófica y no una puñalada disfrazada de sabiduría. Me di cuenta de que había empezado a preparar el terreno. Eso que dicen algunos de que las mujeres se alejan emocionalmente mucho antes de irse físicamente empezó a cobrar sentido. Estaba entrenando mi cabeza para cuando se largara. O peor, para que yo la dejara, así se libraba de ser la mala. Esa noche, cuando Carla se durmió, le dije que quería hablar. Que necesitaba saber si ella estaba bien. No mencioné lo del tipo del restaurante, no mencioné la pulsera, no mencioné nada que pudiera ponerla a la defensiva. Solo le pregunté si era feliz. Ella tardó en responder, como si necesitara calcular qué era lo más seguro decir. Me miró con esa cara que uno pone cuando va a contar una verdad a medias. No sé, Rubén. A veces siento que estamos en piloto automático. Le respondí que eso lo sentíamos todos alguna vez. Que no era excusa para joder lo que habíamos construido. Ella se cruzó de brazos y dijo que no me estaba acusando de nada, que solo intentaba ser sincera. Entonces me dijo algo más. No pasa nada. Solo estoy cansada de ser siempre la misma persona. Esa frase me quedó grabada como una herida abierta. ¿Qué significaba? ¿Qué quería cambiar de vida? ¿De identidad? ¿De marido? No insistí. Me limité a decir que estaba dispuesto a hablar, a mejorar, a revisar lo que hiciera falta, pero que necesitaba saber si había algo más, algo que yo no supiera. Me miró con los ojos muy abiertos, y durante unos segundos pensé que iba a soltarlo todo. Pero no lo hizo. Me acarició la mano y dijo que no había nada más. Que solo era agotamiento, rutina, falta de ilusión. Dormimos juntos esa noche, pero como 2 muebles que comparten habitación. Yo ya no tenía dudas, y aunque no tenía pruebas claras, el instinto me gritaba que había algo detrás.
No solo era cansancio ni rutina. Era deseo por otra cosa. Y ese deseo tenía nombre y cara, aunque todavía no supiera cuál. El lunes por la mañana, me desperté antes que ella. Me quedé mirándola dormir. Había algo en su expresión que ya no reconocía. Era una paz ajena. Una tranquilidad que no venía de la reconciliación, sino del desapego. Cuando me vio de pie al lado de la cama, fingió una sonrisa y me dijo que se le había hecho tarde. Se vistió rápido, se puso el mismo perfume que usó aquella noche del restaurante y salió sin desayunar. Yo me quedé mirando la taza vacía en la mesa, preguntándome cómo se llega al punto en que tu propia casa se convierte en un teatro y tú eres el único espectador que no entiende el guión. Me senté en el sofá, encendí un cigarro que había dejado hace 2 años, y me prometí que esta historia no iba a acabar con un no lo vi venir. No pensaba dejar que se bajara del barco sin tener que mirarme a los ojos y decirme por qué. Esta vez, iba a llegar hasta el final. El miércoles siguiente fue el día en que todo empezó a moverse de verdad. No porque pasara algo extraordinario, sino porque empecé a notar que Laura no se molestaba ni en mantener las apariencias. Llegó tarde otra vez, y ni siquiera avisó. La cena estaba fría y Carla ya dormía. Cuando entró por la puerta, traía el pelo algo desordenado, el maquillaje corrido y el abrigo con ese olor a tabaco de bar caro. Me dijo que había tenido una cena de trabajo y que se alargó más de la cuenta porque habían cerrado un acuerdo importante. Lo dijo con un tono cansado pero forzado, como si ensayara la excusa en su cabeza antes de abrir la boca. Me limité a asentir, pero por dentro algo en mí se partió. Ya no era solo sospecha, era una certeza muda que me iba carcomiendo, una que necesitaba confirmar con mis propios ojos. Esa noche no dormí, y cuando amaneció, me levanté antes que ella. Preparé café, dejé a Carla en el colegio y me quedé dando vueltas por la ciudad sin rumbo fijo. No podía concentrarme en el trabajo, así que llamé a mi amigo Sergio, el de seguridad, el que me había prometido averiguar algo. Me dijo que tenía que reunirse conmigo esa tarde para enseñarme lo que había encontrado. No me quiso adelantar nada por teléfono, y eso me puso más nervioso. A las 6 en punto estábamos sentados en una terraza cerca del río. Me miró un momento antes de hablar, como si quisiera medir mis reacciones. Rubén, no te lo voy a adornar. Lo que me pediste, lo encontré. No sé cómo quieres que te lo diga. Le pedí que no se anduviera con rodeos. Sacó del maletín unas fotos impresas y me las puso encima de la mesa. Ahí estaba Laura, saliendo de un hotel pequeño en el centro, a plena tarde. No estaba sola. Con ella iba el mismo hombre del restaurante, el de la sonrisa de anuncio, el que la había llamado prima delante de mí. En una de las fotos se veían de espaldas, caminando juntos, y en otra él le sujetaba la cintura mientras le abría la puerta de su coche. No había nada explícito, pero no hacía falta. Con eso bastaba para entender que lo mío ya era una ruina. Sergio no dijo nada más, solo me dejó el sobre con un pendrive por si quería ver los vídeos de las cámaras cercanas. Le di la mano, le pagué y me quedé solo con las fotos. No lloré ni me enfadé. Fue raro, era como si me hubieran anestesiado los sentimientos. Lo único que sentía era un vacío seco, una sensación de que algo dentro de mí se había apagado para siempre. Esa noche, cuando Laura volvió a casa, actué con total normalidad. Le pregunté por su día, cenamos en silencio y vi una serie con ella como si nada hubiera pasado. No tenía sentido explotar sin un plan. Lo único que tenía claro era que iba a enfrentarla en el momento justo y que no iba a permitirle manipularme con excusas o medias verdades. Quería escuchar de su propia boca lo que había hecho, sin dejarle espacio para escapar. El problema era que no sabía cómo ni cuándo hacerlo sin que Carla presenciara nada. No quería que mi hija viera a su madre derrumbarse ni a su padre convertirse en alguien que grita.
Así que decidí esperar al viernes, cuando Carla dormiría en casa de mi hermana, como hacía de vez en cuando. El jueves fue uno de esos días donde todo parece fingido. Laura me mandó un mensaje por la mañana diciéndome que saldría tarde, que tenía una cena de equipo. Lo curioso fue que, por primera vez, añadió un te quiero al final del mensaje. No recordaba la última vez que lo había hecho. Me lo tomé como un intento de disfrazar su culpa. Aún así, contesté con un simple vale, pásalo bien. Sabía que cada palabra suya era mentira, y aún así, la parte más absurda de mí seguía esperando que cambiara de idea, que se arrepintiera. Pero no, esa noche no volvió a casa hasta las 2 de la mañana. La oí entrar en silencio, quitarse los zapatos en la entrada y meterse en la cama sin decir una palabra. La escuché respirar tranquila, sin remordimiento. Yo, en cambio, me quedé despierto, mirando el techo, esperando que amaneciera para terminar con todo. El viernes, cuando dejé a Carla en casa de mi hermana, volví directamente a casa. Laura estaba preparando una maleta pequeña. Dijo que tenía que ir a Málaga por un curso de fin de semana que le había ofrecido la empresa. Me explicó que era una oportunidad de crecimiento profesional y que volvería el domingo. Le dije que me parecía bien, que entendía que quisiera aprovecharlo. Ella sonrió, aliviada, pensando que había colado una mentira más. La dejé irse sin protestar. Esperé una hora, me subí al coche y conduje hacia el mismo hotel del centro que aparecía en las fotos. No tardé mucho en verla. Salía del coche de ese hombre, con una expresión de complicidad que no le había visto conmigo en años. Entraron juntos. No pude seguirlos más allá, pero no hacía falta. Lo vi todo. Me bastó ese instante para entender que ya no había marcha atrás. Volví a casa con la mente en blanco. No sabía si quería gritar, destrozar algo o simplemente desaparecer. Al final no hice nada. Me senté en el sofá y pasé la tarde en silencio. Me preparé una cena simple, encendí la televisión sin mirarla y esperé. A medianoche, ella me mandó un mensaje, ya en el hotel. ¿Todo bien? Te llamo mañana. Besos. Lo leí varias veces, sin responder. Cada palabra era un clavo en la tumba de lo que habíamos sido. Pensé en contestarle con una frase dura, en decirle que lo sabía todo, pero me contuve. No quería darle el gusto de justificarse por mensaje. La quería frente a mí, sin escapatoria. El domingo por la tarde volvió. Entró sonriente, fingiendo cansancio de viaje. Me abrazó sin mirarme, soltó la maleta y se fue directa a la ducha. Mientras el agua corría, yo me acerqué a la maleta. No lo hice con la intención de espiar, sino con una calma que no sabía de dónde venía. Dentro había un vestido rojo, el mismo que llevaba en las fotos del hotel, junto con un recibo de un restaurante que quedaba justo enfrente de aquel lugar. Lo dejé todo tal cual, volví al salón y esperé a que saliera. Cuando apareció, envuelta en la toalla, le pedí que se sentara. Me miró, desconcertada, pero lo hizo. Laura, te lo voy a preguntar una sola vez. ¿Me estás engañando? Tardó unos segundos en responder. Lo peor no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. Rubén, no sé de qué estás hablando. No juegues conmigo. Sé lo del hotel, sé quién es él. No te molestes en negarlo. El color se le fue de la cara. Intentó decir algo, pero se le trabó la voz. Me miró, y por primera vez en mucho tiempo, no vi culpa ni miedo, sino rabia. No tenías derecho a investigarme. No, Laura, no tenía derecho, pero lo hice. Y lo hice porque tú me trataste como si fuera tonto. Porque me hiciste sentir invisible en mi propia casa. Ella se levantó bruscamente, con lágrimas contenidas, y empezó a hablar sin parar, soltando frases atropelladas. Dijo que estaba confundida,
que no había pasado nada físico, que solo necesitaba sentirse viva, que ese hombre la escuchaba. Intentó convertirlo en un problema de comunicación, en un esto no es lo que crees. Pero su voz temblaba, y su mirada lo decía todo. Yo no grité. No la insulté. Solo le dije que no intentara justificar lo que ya estaba hecho. Que lo mínimo que podía haber tenido era la decencia de decirme la verdad antes de arrastrarnos a esta farsa. Ella se quedó callada, mirando al suelo. Pasaron varios minutos de silencio hasta que habló otra vez, esta vez con voz baja, casi resignada. No quería hacerte daño, Rubén. Solo me cansé de sentirme invisible. Y yo me cansé de creer en alguien que ya no existe, le respondí sin levantar la voz. No dijo nada más. Se encerró en el dormitorio, y yo dormí en el sofá. Esa noche fue larga, sin lágrimas ni dramatismos, solo una quietud pesada. Ya no había nada que entender. La verdad había salido, y con ella, todo lo que sostenía nuestra vida. Lo único que quedaba era decidir qué hacer con las ruinas. La mañana siguiente amaneció con un silencio espeso que se notaba en cada rincón de la casa. Laura salió del dormitorio sin mirarme, vestida con una ropa cualquiera, el pelo recogido de cualquier forma, como si quisiera pasar inadvertida dentro de su propia vida. Se preparó un café y se sentó en la mesa sin pronunciar palabra. Yo la observaba desde el sofá, intentando comprender cómo habíamos llegado a ese punto, cómo una persona que conocí también había podido convertirse en alguien que ya no me reconocía ni como pareja ni como ser humano. Tenía en la mano las fotos que me había dado Sergio, las miraba sin sentir rabia, solo con una extraña sensación de distancia, como si eso le hubiera pasado a otra persona. Cuando ella levantó la vista y me encontró mirándola, desvió la mirada de inmediato y empezó a hablar, sin que yo le preguntara nada. No quiero seguir discutiendo, Rubén. No tiene sentido seguir torturándonos. Su tono era seco, sin lágrimas, sin dramatismo, casi administrativo. ¿Discutir? No estamos discutiendo. Tú rompiste algo y yo solo quiero entender si fue por aburrimiento, por cobardía o por costumbre, le respondí, manteniendo la calma. Ella suspiró, giró la taza entre las manos y dijo algo que me resultó tan absurdo que por un momento pensé que no la había escuchado bien. No fue por nada de eso. Simplemente dejé de sentir lo que sentía. Pasó y ya está. ¿Y te parece que eso justifica mentir, esconder, fingir, acostarte con otro? Pregunté, sin subir la voz. El sábado, mientras ella y Carla salían a hacer unas compras, vacié la cuenta conjunta. Dejé solo el dinero justo para los gastos de la niña. Después imprimí copias de los correos y fotos que tenía guardadas y las metí en un sobre. No tenía intención de exponerla públicamente, pero sí quería que su amante supiera que lo sabía todo. Busqué su dirección en el registro mercantil de su empresa, la encontré y envié una copia anónima a su despacho. No sentí remordimiento, solo una calma firme. Por primera vez desde todo aquello, dormí bien. 2 días después, el lunes, la casa olía a tensión. Laura estaba nerviosa, caminaba de un lado a otro hablando por teléfono en voz baja. No necesitaba adivinar con quién. Esa tarde me esperó en la cocina. Dijo que necesitaba aclarar algo. Me senté frente a ella, sin decir una palabra. Sé lo que hiciste, Rubén. Su voz era firme, pero los ojos le temblaban. Él recibió las fotos. Entonces ya no hay secretos entre nosotros, contesté con serenidad. Eres un cabrón, dijo, sin gritar, sin lágrimas, con una frialdad que daba miedo. No, Laura. Solo soy alguien que se cansó de ser el payaso de tu teatro. No sabes lo que has hecho. Me puedes arruinar el trabajo. No. Tú lo hiciste sola cuando decidiste acostarte con un cliente. Yo solo mostré la verdad. Me miró en silencio,
apretando los dientes. Después se levantó y me dijo que se iba a casa de una amiga por unos días. No le pedí que se quedara, ni le deseé suerte. La vi cerrar la puerta y me senté otra vez en el sofá. No sentí placer ni culpa, solo una paz seca, como si después de tanto ruido por fin todo se hubiera apagado. Durante esa semana, Carla preguntó varias veces por su madre. Le dije que estaba de viaje por trabajo. No era una mentira completa, pero tampoco una verdad. No quería cargarla con lo que había pasado entre nosotros. Tenía claro que cuando todo terminara, hablaría con ella con calma, sin culpas ni versiones manipuladas. Mientras tanto, avancé con el abogado. Firmamos la solicitud de divorcio y fijamos la primera cita para la mediación. El proceso ya estaba en marcha y no había vuelta atrás. El viernes, Laura volvió a casa a recoger ropa. No dijo hola, no preguntó por nada. Entró, fue al dormitorio y empezó a meter cosas en una maleta. Yo la seguí con la mirada, sin intervenir. Cuando terminó, se detuvo un momento y me dijo algo inesperado. Te odio, Rubén. No por lo que hiciste, sino porque no me gritaste, no rompiste nada, no me diste ni la satisfacción de verte hundido. Te equivocaste de persona. No soy el tipo que se arrastra detrás de quien lo traiciona. Ojalá lo fueras. Así al menos sabría que te quedaba algo de amor. No respondí. La acompañé hasta la puerta y la vi alejarse sin mirar atrás. No hubo escena final, ni portazo. Solo el sonido de sus pasos alejándose. Cuando el coche arrancó, me quedé quieto varios minutos, sin pensar en nada. Había terminado, pero no como imaginaba. No hubo justicia ni consuelo, solo el cierre seco de una historia que ya no daba más de sí. Esa noche volví a dormir en la cama después de muchos días. El silencio era distinto, más limpio, aunque todavía pesado. Sabía que lo peor estaba por venir, los trámites, las conversaciones con Carla, la soledad después del ruido. Pero por primera vez en mucho tiempo, tenía la sensación de que, al menos, todo estaba bajo mi control. Ya no era un espectador de mi desgracia, ahora era el que decidía cómo seguir. Y eso, dentro de todo lo que había perdido, era lo único que me quedaba. Durante los días siguientes, la casa parecía un lugar ajeno, como si ya no me perteneciera del todo. Carla seguía con su rutina escolar, sin notar los cambios que se gestaban a su alrededor, y yo trataba de mantener la normalidad lo mejor que podía, aunque cada palabra que pronunciaba me sonaba vacía. Laura no volvió a aparecer ni a llamar. Su silencio no me sorprendía, pero sí me hacía pensar en cuántas veces, durante todos esos años, había fingido querer estar donde claramente no deseaba. A veces me preguntaba si todo había sido una mentira o si simplemente había cambiado tanto que yo ya no era parte de su vida mucho antes de que me diera cuenta. Pensar en eso no me ayudaba, pero tampoco podía evitarlo. Era inevitable repasar las escenas del pasado, tratando de encontrar el momento exacto donde ella se desconectó de mí sin avisar. El martes por la tarde recibí un correo de su abogado. Ya estaban informados del proceso y aceptaban iniciar las conversaciones de mediación. Quería evitar el juicio. Me ofrecían compartir custodia, repartir bienes de forma proporcional y no discutir por la vivienda si yo me comprometía a no utilizar las pruebas de la infidelidad. Le respondí que aceptaba la custodia compartida, pero que no pensaba ceder el piso. Lo había pagado yo con años de trabajo, y si alguien se tenía que ir, era quien rompió el compromiso. El abogado no discutió. Dijo que lo entenderían y que le transmitiría mi postura. Todo se estaba resolviendo más rápido de lo que pensaba, pero aún faltaba algo. Tenía que cerrar la historia frente a frente con ella, no por necesidad emocional, sino porque no quería dejar ningún cabo suelto. No pensaba quedarme con frases pendientes ni con esa sensación de haber dejado cosas sin decir. Quería verla,
hablar una última vez, dejarle claro que ya no quedaba nada. La llamé el miércoles por la mañana. Me atendió con voz cansada, como si hubiera dormido mal o hubiera estado llorando. No le pregunté. Solo le dije que necesitaba hablar con ella en persona, que no era una petición, sino una necesidad concreta para cerrar lo que habíamos sido. Me pidió que esperara unos días, que tenía mucho trabajo. Le dije que no, que tenía que ser esa misma tarde, en el piso, sin Carla. Se quedó en silencio unos segundos y luego aceptó. Colgué sin más. A las 7 en punto entró por la puerta. No traía maleta ni bolso, solo las llaves en la mano. Iba con ropa sencilla, sin maquillaje, con el pelo suelto como solía hacerlo cuando aún vivía aquí. Se sentó en el sofá y esperó a que yo hablara primero. No te llamé para discutir. Tampoco quiero escuchar una versión más amable de lo que pasó. Solo quiero que hablemos como adultos. Lo mínimo que merecemos es cerrar esto sin fingir. No voy a justificar nada. Ya sé que no tiene arreglo, respondió sin rodeos, con un tono firme. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Solo quiero saberlo, sin adornos. No para perdonarte ni para entenderte, sino porque necesito saber cómo se rompe un compromiso sin decir nada. Laura bajó la vista y apoyó las manos en las piernas. Tardó un poco en responder, pero cuando lo hizo, fue con una frialdad que no me sorprendió. Porque me sentía atrapada. Porque cada día me pesaba más la idea de seguir siendo la misma persona al lado de alguien que, aunque no hizo nada malo, ya no me decía nada. No es culpa tuya. Solo cambió algo en mí. Y no supe cómo decírtelo. ¿Y decidiste resolverlo acostándote con otro? No fue así desde el principio. Al principio solo necesitaba a alguien con quien hablar sin sentirme juzgada, alguien que no me conociera tanto como para recordarme todo lo que ya no era. Después todo se fue de las manos. No lo planeé. ¿Y qué parte pensabas que iba a doler menos? ¿La mentira o la traición? No pensaba en eso. Solo intentaba sobrevivir a algo que ya no soportaba. ¿Sobrevivir a qué, Laura? Tenías una casa, una hija que te adora, un marido que nunca te falló, ¿y tú hablas de sobrevivir? No me hables como si fueras perfecto. Tú también te acomodaste. Dejaste de mirarme como antes. Te volviste predecible, apagado. No me sentía viva contigo. Yo no era un actor, Laura. Era tu marido. No sabía que tenía que entretenerte para que no te fueras con el primero que te ofreciera una vida distinta. No se trata de eso. No fue solo sexo, ni solo emoción. Fue sentir que todavía podía tomar decisiones, aunque fueran equivocadas. Sentir que no estaba encerrada en una rutina sin salida. Pues tu salida me costó a mí la dignidad. Eso es lo que decidiste. Y yo perdí mi identidad. ¿Sabes lo que es despertarte cada día sintiendo que tu vida está escrita y que ya no tienes forma de cambiar ni una línea? Sí, lo sé. Porque yo también vivía eso, y nunca pensé en irme con otra para sentirme más libre. Tú eras feliz con lo poco. Yo necesitaba otra cosa. Y no lo supe manejar bien. Lo sé. ¿Y ahora qué? ¿Crees que vas a ser feliz con él? Ya no estoy con él. Terminó cuando se enteró de todo. No quiso problemas. ¡Qué sorpresa! No me hables con sarcasmo, Rubén. Ya bastante tengo con todo esto. No, Laura. Aún no has tenido bastante. Porque aún no has visto cómo se vive cuando dejas de tener control sobre todo. Y eso es lo que va a pasar ahora. ¿Qué significa eso? Que voy a terminar con este proceso lo más rápido posible, y no te voy a proteger de las consecuencias. No voy a hacer escándalos, pero tampoco voy a fingir que no pasó nada. Lo sabrán nuestros amigos, lo sabrán tus padres si preguntan,
y si Carla algún día me exige la verdad, se la diré. ¿Eso es lo que quieres? ¿Arrastrarme? No. No quiero nada más. Pero no voy a seguir cubriéndote. Yo no te puse en esta situación, tú sola te cavaste este agujero. No te reconoces, Rubén. Eso me lo dijiste tú hace meses, cuando empezaste a desaparecer en vida. Ahora al menos te devuelvo el gesto. Ella se quedó callada unos segundos. Luego se levantó, agarró las llaves, y antes de salir, me dijo lo único que sonó sincero desde que todo esto empezó. Ojalá no lo hubiera hecho. No por ti, sino por mí. Porque me convertí en alguien que ni yo respeto. No respondí. Cerró la puerta despacio, como si supiera que era la última vez que lo haría. Me quedé en el sofá un rato largo, sintiendo por primera vez que el peso se había movido de lugar. Ya no era culpa, ni tristeza, ni rabia. Era solo certeza. Todo había terminado. Esa noche me senté a escribirle una carta a Carla. No se la iba a dar aún, pero la necesitaba lista para cuando llegara el momento. En ella no hablaba mal de su madre, ni me defendía, ni explicaba nada con detalle. Solo le contaba que hay momentos en la vida donde la verdad duele, pero que aún así hay que enfrentarla, aunque duela más que una mentira bien contada. Le dije que yo siempre iba a estar ahí, sin excusas, sin doble cara. Y que si algún día quería saber todo, se lo contaría sin miedo. Al terminar, guardé la carta en una caja que tenía con mis documentos. Cerré el sobre, lo marqué con su nombre y me fui a dormir. Esa noche, por fin, descansé sin sobresaltos. No porque todo estuviera bien, sino porque ya nada estaba pendiente. Han pasado 3 semanas desde aquella última conversación con Laura, y aunque sigo viviendo en la misma casa, la sensación de hogar se ha ido por completo. No hay fotos nuestras en las estanterías, quité las que teníamos juntos porque no quería seguir viéndolas cada vez que pasaba por el pasillo. Ahora, solo están las de Carla, y esas no pienso moverlas. Me levanto cada día temprano, preparo el desayuno, la dejo en el colegio, voy al trabajo, vuelvo, cocino, y repito la rutina sin buscar distracciones innecesarias. No salgo con amigos, no pongo música, no bebo. Me limito a hacer lo que toca. No porque esté deprimido, sino porque no quiero adornar lo que todavía se está acomodando dentro de mí. A veces, después de cenar, me siento en el sofá y pienso en lo que hubiera pasado si ella simplemente me lo hubiera contado a tiempo. No para perdonarla, sino para evitar que todo llegara a este punto. Pero enseguida me corrijo. No fue el silencio lo que rompió el matrimonio, fue su decisión de irse sin irse, de traicionar sin tener el coraje de asumirlo. Eso no se repara con explicaciones. El proceso legal sigue su curso, y aunque todo ha sido más rápido de lo que esperaba, la frialdad del papeleo no evita que uno sienta que está firmando el fin de una vida. La custodia compartida ya está acordada y, por suerte, no ha habido discusiones sobre Carla. En eso, al menos, nos hemos respetado. Cada semana la pasa con uno de los dos, y hasta ahora, no he visto cambios en su ánimo. Ella pregunta por su madre cuando está conmigo y me cuenta lo que hacen cuando están juntas, y yo escucho sin emitir juicio. No le pregunto si vive con alguien, ni dónde pasa las noches que no está con su hija. Ya no me interesa. Cada uno carga con lo que hizo, y yo prefiero cargar con lo mío sin estar pendiente de lo suyo. El sábado pasado fui a casa de mis padres a comer. No les había contado nada hasta ese día. Mi madre, como era de esperar, sospechaba desde hace semanas. Me miraba con esa preocupación silenciosa que solo tienen las madres cuando notan que su hijo lleva demasiado tiempo aguantando algo sin hablarlo. Mientras mi padre preparaba café, le conté lo esencial. No di detalles, no mencioné nombres, solo dije que el matrimonio había terminado porque Laura ya no estaba comprometida con nuestra vida,
Que hubo una infidelidad y que yo no estaba dispuesto a convivir con esa falta de respeto. Mi madre no preguntó más. Se levantó, me abrazó sin hacer drama y me dijo que, aunque me doliera ahora, algún día iba a agradecer haber salido de eso. Mi padre, más seco, solo dijo que hiciera lo que hiciera, no le faltara nunca a mi hija. Esa frase me acompañó de vuelta a casa. No porque necesitara recordarlo, sino porque fue el único consejo que me hizo sentir que todavía había algo firme entre tanto cambio. El lunes, Laura me pidió vernos fuera de casa, en un sitio neutral. Acepté porque intuía que no era una petición vacía. Quedamos en una cafetería cerca de donde vivíamos antes de casarnos. Ella llegó antes, con cara de haber dormido poco. Se notaba más delgada, con las ojeras marcadas. Me saludó con un gesto leve y se sentó sin esperar a que yo lo hiciera. No perdimos tiempo con formalidades. He estado pensando mucho estos días, dijo mientras giraba la taza de café entre las manos. Y sé que ya no importa, pero necesitaba decirte que no esperaba que todo acabara así. Sé que te hice daño, más del que merecías, y que no tengo derecho a pedirte nada, pero me pesa no haberte dicho antes lo que sentía. No sirve de nada ahora, respondí, sin enojo. Lo que tenías que decir, lo dijiste con tus actos. Todo lo demás son palabras. Lo sé. No busco que me perdones ni que cambiemos nada. Solo quería que supieras que, aunque parezca mentira, sí me arrepiento. Arrepentirse es fácil cuando todo sale mal. Lo difícil era pensar en las consecuencias antes de ceder. Sí, tienes razón, admitió bajando la mirada. Durante unos minutos no hablamos. Se quedó con la taza en la mano, sin beber. Yo miraba por la ventana, viendo pasar gente que no tenía idea de lo que yo estaba cerrando en esa mesa. Ella fue la que rompió el silencio de nuevo. ¿Crees que algún día podamos hablar como personas normales? Por Carla, digo. No me gustaría que esto nos convirtiera en enemigos. No vamos a ser amigos, Laura. Pero por nuestra hija, siempre voy a mantener el respeto. Nunca le voy a hablar mal de ti. No porque lo merezcas, sino porque ella no tiene que pagar por lo que hiciste. Gracias por eso. No lo hago por ti. Ella asintió, como si esperara esa respuesta. Terminamos el café en silencio. Nos despedimos con un apretón de manos incómodo, como dos personas que ya no se deben nada. Al salir, no miré atrás. No porque estuviera enfadado, sino porque ya no había nada que mirar. Hoy, mientras escribo esto, Carla está en su habitación, dibujando. La escucho tararear una canción de las que le ponen en el colegio. Parece tranquila, y eso es lo único que me da paz ahora. Esta historia no tiene un final feliz ni un mensaje esperanzador. Solo tiene decisiones, consecuencias y el precio de aguantar más de lo que uno debería. No me convertí en un héroe por aguantar, ni en una víctima por lo que me hicieron. Solo fui un hombre que confió en alguien y que aprendió, tarde, que el amor no basta si la otra persona no lo cuida. No me interesa saber si Laura está bien o si encontró lo que buscaba. Yo no lo busco. No quiero empezar de nuevo con nadie ni llenar este hueco con otra persona. Quiero estar un tiempo solo, no porque tenga miedo, sino porque necesito reconstruirme con calma, sin prisas, sin expectativas. Volver a ser yo sin el peso de lo que pasó. Lo único que sé ahora con certeza es que no volveré a ignorar mi intuición, que no volveré a justificar lo que claramente me está destruyendo, y que si algún día tengo que elegir entre quedarme por costumbre o irme por dignidad, no voy a dudarlo. Porque si algo aprendí de todo esto, es que el amor no es aguantar hasta romperse, sino saber cuándo soltar sin perderse a uno mismo en el proceso. Y eso, aunque haya tardado años en entenderlo, ya no se me olvida.